Somos 8.000 millones de personas y varios cientos de miles tienen una ocupación similar a la tuya. ¿Por qué un entrevistador tiene que elegirte por encima del de al lado? Si tú se lo pones fácil y dejas claro cuál es tu valor, va a ser mucho más sencillo que te elijan a ti. Hola, soy Mapis y comparto aquello que a mí me gustaría que me contaran. El día de hoy te voy a contar cuál es la clave para diferenciarte en cualquier sector profesional, desde profesores, científicos, empresarios, you name it. Y aunque parezca mentira, es una habilidad que suele estar muy subestimada. Lo bueno de que mucha gente no le preste atención es que si tú la trabajas vas a tener una ventaja competitiva frente al resto, de manera que esta habilidad va a permitir, además de diferenciarte de los demás, destacar por encima de todos. Te contaré por qué esto de diferenciarse es tan importante y también iremos desgranando diferentes aptitudes relacionadas con esta habilidad clave e iremos viendo ejemplos específicos para diferentes profesiones. Además, para cada una de las aptitudes te compartiré un consejo para que puedas empezar a aplicar todo lo que te cuento desde ya. Primero que nada, ¿por qué diferenciarse es súper importante? La diferenciación ya se puede definir por sí misma con lo que es la palabra, pero es un concepto que se utiliza mucho en marketing. Si tu producto, servicio o empresa no se diferencia del resto, en lo único en lo que vas a competir con ellos es en el precio, de manera que no te vas a diferenciar de los demás aportando ningún valor. Y el problema es que va a ser muy difícil que alguien tenga una razón para elegirte. Lo mismo ocurre si lo trasladamos a lo que son las profesiones y a cómo te defines tú como persona. Somos 8.000 millones de personas y varios cientos de miles tienen una ocupación similar a la tuya y probablemente unos objetivos profesionales iguales a los tuyos. Por tanto, tienes que aportar una diferenciación para destacar por encima de los demás. ¿Por qué una persona tiene que comprar tu producto o por qué un entrevistador tiene que elegirte por encima del de al lado? Si tú se lo pones fácil y dejas claro cuál es tu valor, va a ser mucho más sencillo que te elijan a ti. Podría darle muchas vueltas a esto de diferenciarse, pero hoy vamos a hablar de cómo nos diferenciamos a través de la mezcla de aptitudes que nos hacen únicos. Y es que resulta que muchas de las aptitudes más valoradas o que marcan la diferencia giran en torno al concepto de la creatividad. De hecho, ¿por qué he mencionado que es una habilidad que normalmente se subestima? Porque la gente suele asociar ser creativo con pintar pájaros con acuarelas sentado en un parque. Y nada más lejos de la realidad. Es cierto que eso es parte de ser creativo, pero también es muchas otras cosas. Si hablamos de sectores profesionales, en el sector artístico vemos claro cómo la creatividad puede marcar la diferencia. Pero esto es porque siempre hemos hablado de la creatividad artística. Sin embargo, la creatividad engloba muchas otras aptitudes que son importantes en todos los sectores. Como definición súper básica de la creatividad, podemos decir que es la habilidad de generar ideas o comportamientos nuevos, originales y únicos que aporten un cierto valor. Por tanto, ahora vamos a ver 4 aptitudes relacionadas con la creatividad e iremos viendo en qué sectores pueden ser cada una de ellas importantes. Además, te iré dando un consejo para cada punto de manera que puedas utilizar esta aptitud como tu arma secreta. Empezamos con la creatividad científica. Esta es fundamental para desarrollar la capacidad de resolución de problemas. La creatividad científica nos permite pensar outside the box o fuera de la caja, mirar el problema desde diferentes ángulos y dar con soluciones nuevas que funcionan de verdad. La aptitud de resolución de problemas es súper importante en todas las carreras científicas, ingenierías, negocios, etc. Pero en general creo que en cualquier trabajo puede darse la situación en la que tengas que solucionar algún problema. Por eso el consejo que te quiero dar hoy es utilizar un sistema basado en 6 pasos para que los puedas aplicar cuando tengas un problema. Lo primero que tienes que hacer es pensar bien qué pregunta tienes que resolver. A simple vista parece un poco obvio, pero realmente es súper importante y tienes que estar bastante concentrado para formular la pregunta bien. Intenta quitar todo lo superfluo de la pregunta que necesitas resolver y quedarte con lo más simple. El segundo paso es utilizar el pensamiento convergente. Este es el que estamos más acostumbrados a utilizar porque es el que nos enseñan en el colegio. Se trata del pensamiento más lógico o racional que nos lleva directamente a resolver algo. Esto igual a lo otro. Por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4. Sin embargo, pasa muchas veces que con el pensamiento convergente no podemos llegar a todas las conclusiones. Es por eso que el tercer paso es utilizar el pensamiento divergente. Para ello tendrás que cambiar un poco la pregunta de manera que te permita pensar más libremente y asociar ideas que en principio no tienen mucho que ver. Por ejemplo, en vez de preguntar cuánto es 2 más 2, pregunta qué es 4. Esto motivará más el pensamiento divergente. El cuarto paso sería desapegarte del problema. Intenta no juzgar las soluciones que se proponen y toma este paso como un juego. Aquí es cuando puedes dar las soluciones más locas que se te ocurran. Si con todo esto no has podido llegar a una solución, en el quinto paso lo que
tienes que hacer es parar de pensar. Dedícate a otras actividades como ver la tele o hacer ejercicio, de manera que apagas la mente consciente, pero sin darte cuenta la mente inconsciente sigue trabajando en el problema. Es por eso que muchas veces cuando estamos en la ducha, de repente por inspiración divina nos viene la solución a algo que llevábamos tiempo pensando. Y por último, el sexto paso sería utilizar el sueño para trabajar en el problema. Hay evidencia científica que señala una correlación positiva entre el sueño y la creatividad. Para poder activar este paso, lo que tienes que hacer es, antes de irte a dormir, pensar deliberadamente en el problema. Guías a tu mente subconsciente para decirle cómo tiene que enfocar el sueño. El siguiente punto es la creatividad comunicativa. Es posible que te suene de algo el storytelling, y déjame decirte que es la estrategia de comunicación que va a permitir que tu mensaje llegue a la gente, sea más fácil de recordar o se entienda mejor. Se trata básicamente de transmitir tu mensaje en forma de historia de alguna manera para explicar algo que va de A a B. Es fundamental en cualquier profesión que implique educar, comunicar algo o vender algo. Por ejemplo, un profesor puede utilizar el storytelling para conectar más con sus alumnos y hacer que su mensaje tenga más impacto. O un emprendedor puede utilizar el storytelling para vender su producto a inversores. Como consejo en este punto te voy a dar una técnica específica de storytelling, te voy a explicar de qué se trata y vas a poder ver cómo yo la aplico en el siguiente punto o aptitud que te voy a explicar. La técnica de la que te hablo es muy utilizada en creación de contenido y se trata de empezar metiendo a la audiencia directamente en el caos o en la parte más interesante de tu historia. Y después ya empiezas por el inicio, sigues contando tu historia y llegas a tu conclusión. La clave de esta estrategia es que va a mantener la intriga de tu audiencia de manera que van a querer escucharte hasta el final. Así que vamos con el siguiente punto. Quizás no lo sabías, pero la escritora de la saga de Harry Potter tuvo un bloqueo creativo para poder acabar la saga. Es decir, le costó mucho escribir los últimos libros. Claro, tú imagínate, es una de las sagas más importantes de la historia y ella tenía que dar con una idea para ese final tan esperado. El siguiente punto se trata de generar ideas, o más concretamente de la aptitud de la innovación. La innovación es súper importante en los negocios y también en el sector científico, desde la tecnología, el sector ambiental, investigadores, etc. Pero podemos extrapolarlo también a otras profesiones menos obvias, como puede ser un abogado, ya que tiene que buscar estrategias creativas para defender sus argumentos en asuntos complicados. Sin embargo, dar con una idea creativa, nueva y original es cada vez más difícil y de hecho muchas veces nos encontramos con un bloqueo creativo, como te contaba que le pasaba a J.K. Rowling. Pues bien, ahí te va el consejo. Si estás bloqueado y sientes que no acabas de sacar las ideas, te recomiendo que crees o generes un sistema de inspiración. Como muchísimos creativos tienen sus mejores ideas aplicando sistemas que sobre todo impliquen cambiar de entorno. Y esto fue lo que hizo J.K. Rowling para poder dar con uno de los finales de saga más importantes de todos los tiempos. Ella decidió encerrarse, de manera que cambiando de entorno pudo entrar otra vez en el flow creativo. Yo te propongo algo un poco más sencillo. Simplemente coge tu libreta de ideas y vete a una cafetería, al parque o a la playa. Y una vez allí intenta hacer un brainstorming. Y por último hablaremos de la creatividad visual. La mitad del cerebro está directa o indirectamente dedicada a procesar información visual. Y de hecho el 65% de las personas se define como visual learners o como personas que aprenden más fácilmente cuando ven algo que por ejemplo cuando escuchan algo. Poner cuidado en el diseño y en cómo presentas tu trabajo es fundamental para destacar y para marcar la diferencia. Esto puede resultar bastante intuitivo en profesiones como el diseño, el marketing o las artes plásticas, pero también es muy interesante trabajarlo en cualquier otra profesión en la que tengamos que presentar nuestro proyecto, hacer una memoria, hacer un póster, hacer algún gráfico para presentar resultados, etc. Por eso el consejo que te doy es que utilices los colores para dar coherencia a todo, para destacar ciertas cosas y en general para crear algo que entre por los ojos. Dedica tiempo a elegir la paleta de colores en cada cosa que hagas. Créeme que es más importante de lo que parece a simple vista. Hay muchas aptitudes más relacionadas con la creatividad, pero ya hablaremos de ello en otro vídeo. Y como regalo por haber llegado hasta aquí, te voy a confesar que durante el vídeo he hecho un spoiler del tema del siguiente vídeo, para que desarrollaré más uno de los 4 consejos que te he ido dando. ¿Adivinas en los comentarios cuál es? Si no quieres perdértelo, pincha aquí. Y si te has quedado con ganas de que te cuente más cosas, pincha aquí. Adiós.
Baby, no abras, me queda un segundo, ¿vale?